Buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a Seguridad y Sociedad, por Canal 22, por supuesto. La otra forma de hacer televisión. El lugar donde se dicen cosas que muchos callan. Vaya a saber por qué motivo, pero acá se dicen. Y entre otras cosas que se dicen, vamos a tratar hoy el tema de seguridad, sociedad y justicia. Y para hablar de justicia, nada mejor que un distinguidísimo colega y amigo personal que me honra con su amistad, que es el doctor Ferrari. José Luis, bienvenido una vez más a este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos al hueso. Dale. Vamos al hueso. La pregunta difícil. En una democracia, ¿tiene que haber equilibrio de poderes? Bueno, ahí está el tema. Quien debe arbitrar para que haya un equilibrio de poderes es la justicia. Pero la justicia es la que defiende al más débil del más poderoso. Es quien debe, cuanto menos, procurar de que haya una relación de paridad, cosa que no pasa en la Argentina, porque, bueno, en la Argentina y en el mundo he aprendido, por suerte viajé mucho y la profesión me llevó a viajar a muchísimos lugares del mundo. La justicia siempre está pegada al poder, y en general el poder es el poder económico. Entonces, cuando vos te volvés inconveniente, hagas lo que hagas, como abogado, podés defender intereses ambientales, intereses de trabajadores, particularmente lo único que me enamoró a mí del derecho y me sigue enamorando son los delincuentes. Pero bueno, esto es una cuestión de elección personal, que es lo que te hace bien todos los días. Y si una causa me violenta, bueno, la dejo, pero concretamente la justicia es quien debe procurar ese equilibrio de poderes, y en la Argentina hace muchísimo tiempo, al menos yo te diría, a mí la profesión me sacudió con una causa que me marcó de por vida, que fue el 18 de julio de 1988, cuando aparece muerta Jimena Hernández. Jimena Hernández. Mi mayor frustración como abogado, porque tenemos la certeza de quién fue quien la mata. Jeva. En el Santa Unión. Natatorio. En el natatorio enfrente al Político Bancario. ¿Recordamos un poquito el caso para la gente que...? Una nena de 10 años aparece flotando en la pileta y, bueno, se tejieron un montón de cuestiones. Lo concreto es que a Jimena alguien la toma por detrás, una persona zurda, le pone la mano sobre la boca, porque los dedos quedan grabados del lado derecho de la nena, y la tiran en la pileta pensando que estaba muerta. Jimena estaba viva todavía. Y a partir de ahí se empezaron a tejer un montón de cuestiones, que había visto que el colegio era un centro de distribución de drogas, que tal vez la nena haya visto alguna situación inconveniente de adultos, que tal vez haya pasado, que la nena pudo conocer alguna situación que hizo que fuera inconveniente que siguiera viviendo. Bueno, se tejieron un montón de hipótesis. Lo concreto es que tenemos la certeza de quién más o menos pudo haber sido, y la justicia, por una cosa o por otra, evidentemente hasta en aquel momento estuvo muy vinculado la Iglesia, que era el sector, te recuerdo, del gobierno de Alfonsín. Había sectores de la Iglesia con muchísima participación, entre ellos José Ignacio López, que era un vocero de la Iglesia, ¿no? Bueno, eso fue mi mayor frustración. Ahí a partir de ahí me di cuenta que la justicia no procuraba justicia, sino que buscaba y procuraba impunidad para los que son cercanos a los mismos, ¿no? Caramba. Y además en algunos sectores de la justicia se huelen la dirección del viento del poder. Los vientos cambian y a veces la justicia cambia, ¿no? Es como que se le cae la venda. Una pena porque yo siempre digo que el mejor termómetro para medir el humor social es cuando la gente está medianamente distraída en otras cosas o viviendo tranquila de su vida. Vos vas a la playa de estacionamiento de Comodoro Pi, fíjate los autos que se estacionan, autos que seguramente con los salarios de funcionarios judiciales no los pueden comprar. Cuando la sociedad está atenta a lo que hacen los jueces fiscales, secretarios, todos esos van con los autos de las novias o de las esposas, que son de muchísima menor calidad. Entonces ahí vos te das cuenta por dónde funciona, y cada vez que vos decís una cosa en televisión, después cuando te lo cruzas en algún pasillo o en algún ascensor, che, dejate de joder con hablar con esas cosas. Bueno, uno simplemente describe lo que ve. Y me parece que, sacando honrosas excepciones, yo siempre recuerdo la figura de Carlos Fay. Fay no tenía plata. Vivía la familia ahí en un departamento del Sarmiento, ahí en la calle La Cera, pero un tipo sin fortuna personal. Y vos ves otros ministros de las cosas, yo me los encuentro en el mundo, viajo mucho, gracias a Dios, una vez por mes viajo,
Y me los encuentro por el mundo dando vuelta y vos decís, simplemente con mirar el reloj que tiene calzado en la muñeca, te das cuenta que tiene un patrimonio muy elevado que no se condice con lo que ganan como funcionario judicial. Me hace acordar a un juez que tenía un anillo en su momento muy valioso. Pero se lo extraña, se lo extraña. Se lo extraña. Era un personaje de color y te voy a decir que personalmente me tocó litigar varias veces en el juzgado de él, pero era un tipo justo, ¿eh? Era un tipo justo, era un tipo que escuchaba, era un tipo que atendía pruebas de cargo, pero también las de descargo, ¿eh? Que otros jueces no los hacen, ¿eh? Ah, mirá qué interesante, ¿eh? Un caballero muy colorido, un caballero un personaje. Un personaje, pero que, a ver, el poder se encargó de encumbrarlo, pero también se encargó de sacarlo. Cuando evidentemente, cuando no sos funcional a los intereses, porque ahora, cuánto que yo, se van los jueces, se jubilan, se van y dicen, bueno, me apretaron, me hicieron esto, pero se olvidan que estando en funciones jamás te tiraban un centro, tipo que siempre trabajaron para un determinado personaje. El poder es un ascenso, es el ingreso de tu hijo a la justicia, porque fíjate cómo se repiten abuelos, padres, hijos, nietos. Esto no le hace para nada bien a la justicia, por el contrario, hace una casta es una casta que es eterna, que se va desgranando como capas geológicas, pero bueno, me gustaría que la justicia tuviera al menos otro mecanismo de selección, ¿no? O sea que yo recuerdo los dichos de un ministro de Justicia en su momento, Jaime Smart, en la provincia de Buenos Aires, dando una conferencia. Yo era un joven oficial en ese momento, hace de esto bastantes años, y transpirando la gorra escuchábamos la conferencia del ministro y dijo algo que me impactó en ese momento. Mirá, te estoy hablando 30 años atrás. Dice, debemos evitar a toda costa la creación y el mantenimiento de la familia judicial. Esto no es una familia, este es un poder. Y acá no hay hijos ni entrenados. Me quedó porque me impactó un ministro de Justicia que diga eso. ¡Wow! Me gustó. Un tipo que vos podías estar de acuerdo o no con su línea de pensamiento, una línea de pensamiento muy particular. Y le trajo algunos problemas también. Le trajo algunos problemas, exactamente, pero un tipo con una claridad. Ya te digo, uno puede estar de acuerdo con lo que dice el hombre o no, pero el hombre es un tipo que sabía muchísimo del negocio de la justicia. Pregunta de examen. Indubio pro reo. ¿Por qué no explicamos esta locución latina, presunción de inocencia? ¿Qué significa, qué valor tiene constitucionalmente y procesalmente, desde el punto de vista de un abogado penalista defensor? Es que la duda siempre beneficia al reo, siempre. Y menos mal que es así, porque yo siempre escucho que quieren más derechos para las víctimas. Y yo te puedo asegurar que trabajar de abogado defensor es complicado, no te dan nada, no es, a ver, porque todos estamos equiparados a esos 4 o 5 célebres sacapresos, el cual no integro ese staff. Por eso estás en esta mesa. Si no, no estarías. Por eso estoy en esta mesa y me he podido sentar, seguramente, y me he podido sentar en otras tantas por no integrar ese staff. Celebro no estar. Es difícil decirle, es difícil, no siempre. El mundo de la abogacía tiene temporadas que son fabulosas, que ganas muy bien, y temporadas que no ganas muy bien, que ganas nada. Pero a veces los colegas te dicen, bueno, la necesidad tiene cara de hereje, entonces hacen cualquier cosa y honestamente no lo hago, no comparto, que hay gente que arregla con jueces, hay gente que arregla con jueces, que hay fiscales que arreglan con jueces, que hay jueces que arreglan con abogados, sí, no lo hice, no lo haré y no lo haré jamás, pero fundamentalmente porque me moriría de vergüenza si lo hiciera. Creo en el principio de adversidad. Uno dice, el otro replica. Esto es la matriz del proceso penal. El que acusa es el fiscal, el que defiende es el defensor. A veces tenés mejores elementos para convencer al juez y otras veces tenés menos elementos, pero lo que tratás de hacer es, al menos en mi caso, trato de volver presentable al impresentable. Después, el indubio pro reo. Seguramente se va a discutir bastante esto en la acusación de Cristina y en la condena de Cristina. Ahí. En mi opinión, a ver, si alguien me quiere convencer de que Cristina, con los argumentos que lo argumentó el fiscal y lo sigue argumentando, de que las pruebas que pudo colectar a lo largo de una investigación, que bastante parcializada, por cierto, son pruebas directas para poder imputarle a la jefatura de la asociación ilícita, te diría que es el delito más difícil de probar. La jefatura del ilícita. Vos me decís, el hombre, el que se murió honesto, y te diría, me da para organizador. Pero Cristina organizando una banda para robar,
la verdad que no me da. Las pruebas que al menos pude ver y puedo conocer del juicio, para mí no alcanzan para condenarla como jefa de la asociación ilícita. Después, bueno, deberá de explicar su patrimonio, deberá de explicar un montón de cosas, cómo se hace tanta plata. Todo lo que se desprende de ahí. Si lo favorecieron a Báez, y toda la prueba indica que lo favorecieron a Báez con las obras, sí, Báez era un oscuro gerente de banco hasta que los Kirchner llegaron al poder, y de buenas a primera el hombre anda en avión privado, tenés que tener mucha plata para eso. Y tenés que tener el territorio de las Malvinas, como tenía él, ¿no? Ya, en estancias. Ya. Entonces es complicado, pero la jefatura de la asociación, si en algún momento el tribunal hace justicia, tendría que al menos absolverla por ese cuadro, por la indubia prórroga. Para mí no hay prueba para condenarla por la jefatura de la asociación ilícita. Después discutiremos otras cosas. Pero... Ahora, ¿cómo se explica? Y esto está muy bien, porque es un principio constitucional. Nadie puede ser condenado sin causa, digamos, firme. Y sin embargo, hay algunos proyectos de ficha limpia que en principio suenan muy bien, como con lógica, pero nos olvidamos de este principio del indubio pro reo. ¿Por qué? Porque si vos vas a marcar muy bien para intendente, yo mando una chica linda que se acerque a tu auto, te fabrica una causa en 10 minutos, vos pasás a ser procesado, con lo cual sos un muerto civil, que ahí es donde voy, y te impiden presentarte a candidato. Pero no solamente te impiden eso, te impiden un montón de cosas. Te impiden sacar un registro profesional. ¿Cómo pueden impedirte un derecho mucha gente ha vuelto a delinquir porque por tener una causa abierta no le daban el registro profesional y tenía que caer en el delito nuevamente? ¿Cómo se explica esto? Porque le piden al derecho penal más de lo que el derecho penal puede dar. Esta es mi opinión. ¿Por qué? Se supone que en el mundo jurídico todo es la presunción de inocencia, hay que destruirla con pruebas obtenidas legalmente. No con un proceso inventado, que te ponen una señorita muy bonita que te denuncia y no preguntan si, a ver, porque para colmo los delitos de género, peor. No hay posibilidad, porque vos cuando tenés un juicio oral, he tenido juicios donde tenés mujeres enfrente, vos no le podés preguntar, porque vos le tenés que preguntar al presidente del tribunal se la transmite a la psicóloga le transmite a la parte. Y vos no podés decir, pero a ver, suelo tener muchísimos problemas porque digo, pero escúcheme, yo pregunté esto, usted transmite esto y la psicóloga transmite otra cosa. Si yo no puedo preguntar, no puedo defender, el abogado pregunta que soy incómodo, y sí, soy incómodo, pero en definitiva, ¿cómo hago para hacerme una composición de un hecho y que el juez entienda qué es lo que pretendo yo que diga ese testigo? Pretendo que diga lo que realmente pasó. Y la única manera de saber qué pasó es que el testigo hable. Pero vos no lo podés hacer hablar porque lo revictimizás. Es complicado, es complicado. Las relaciones entre los seres humanos son complicadas, pero en el principio de poder interrogar y poder preguntar, ahí estaría la cuestión. Pero esto se me ocurre que es como Oppenheimer, ¿no? El científico que inventa la bomba atómica y después se quiso suicidar y lamentó el resto de su corta vida que le quedaba después de haber descubierto la fusión nuclear, porque dijo, ¿qué le estoy dando a la humanidad? No le dio nada bueno y hoy tenemos la posibilidad de una tercera guerra nuclear en cualquier momento, cada vez más cerca. Y por otra parte, ¿qué pasa? Vos te encontrás con esto, que la señorita dice, y estábamos solos los dos, nadie nos vio, dentro de un ascensor. Te cuento un caso verídico, pasó en un ascensor de una municipalidad. Había un concejal que iba a ser intendente. Sube a las 12 del mediodía, baja solo con una chica de falda negra y blusa blanca, una rubia muy bonita. Cuando va a llegar al hall de esa municipalidad, un día de mediodía, lleno de gente, parecía Plaza de Mayo, un día de marcha, ¿qué pasa? La chica se desgarra la camisa y sale gritando, degenerado, degenerado, me quiso violar. Lo liquidó. ¿Lo liquidó? Lo liquidó. Lo liquidaron, como Olivera con el enriquecimiento ilícito en su momento. Después no se probó nada, pero ya el mal estaba hecho. Bueno, repito, cuando la justicia se deja manejar por presunciones, las presunciones solamente son eso, presunciones, sospechas. Hay que tener algo más para poder... Me ha pasado tener un juicio oral donde un matrimonio
de policías, los policías se pelean y terminaban los tiros. Sí. Ella era, para colmo, él era subalterno de ella. Peor. Pero, claro, lo agarra con otra, terminaban los tiros. Donde, viste, ella, pero en el fondo se querían, donde ella, en un momento yo le digo al fiscal, mirá, le quiere dar una probation, fueron a la iglesia, recompusieron la pareja, tienen familia. No, yo no puedo hablar. Bueno, ¿cómo terminó toda la cuestión? Se paró la señora y le dice al presidente del tribunal, yo quiero hablar, yo soy la víctima, quiero hablar. Mire, hemos trabajado un montón como pareja y yo le quiero dar una probation. Y le tuvieron que dar una probation. Si no, en delito de género no te la dan. Claro. No te la dan. Claro. Es muy complicado para el abogado trabajar de abogado y sobre todo en procesos donde no podés ejercer como tal. El abogado es incómodo y bueno, todas las relaciones de seres humanos son incómodas, pero la única manera que hay de desentrañar y de traer un poco porque a ver, que uno se abusa sobre el otro no tengo la menor duda, a veces ella, a veces él, pero cuanto menos para tener un poco de paridad, como yo te decía al principio, en el proceso, que las partes una no se imponga sobre la otra, sino que traten de llegar a una sobre todo cuando tuviste una relación de pareja, tratar de llegar a algo medianamente que sea satisfactorio para los dos. Y eso nos lleva a otro territorio que yo sospecho, como decía Borges, ¿no? Alguna vez a Borges le preguntaron, ¿qué idiomas domina? Dice, mire, yo hablo inglés, hablo español y sospecho el árabe, dijo, con la calidad que lo caracteriza. Bueno, esto yo creo que yo lo sospecho y vos también, que es un ámbito, sobre todo que se dan los jugadores de fútbol, que se ponen de novios, que están, y de repente aparecen acusados de violación y por una suma millonaria, y además de repente aparece una chica como en el caso de D'Artés que dice, hace 20 años atrás, como ahora es imprescriptible, me quiso abusar y yo era menor, y ¿cómo se prueba eso? Bueno, fíjate que el caso de D'Artés es un caso muy interesante porque ocurre el hecho en Nicaragua. Anda, sometete a proceso en Nicaragua. Olvídate. Lo bien que hizo D'Artés a irse al Brasil. ¿Quién se puede someter a un proceso en Nicaragua, en un lugar donde están seriamente cuestionadas las garantías individuales? Están deteniendo obispos. Pero detienen a todo el mundo. Entonces, con lo cual, es muy difícil explicar qué pasó. Bueno, siempre comentaron en el ambiente que algo pasaba con D'Artés, que algo o tenía mano larga o tenía lengua larga. Lo que yo te diría es que si la menor hubiera sido mi hija, sola no viaja en un contingente que está haciendo una obra de teatro. Soy antiguo, soy de los padres que tengo presencia con mis hijos, sí, claro que sí. Me parece que a veces los padres, yo lo noto hoy cada vez más, los chicos les molesta, se nos sacan de encima. Entonces van a dormir a cualquier lugar. Y yo como viejo abogado, y complicado, porque para colmo soy sospecho de todo el mundo, digo, ¿a dónde va a dormir mi hijo? Yo no sé quién es el tipo, yo no sé quién es. ¿Por qué tengo que pensar bien? Voy a pensar mal y si tengo la certeza de que es una casa donde medianamente viven como vivo yo, mi hijo va a ir. Pero hoy los padres se sacan los chicos de encima y después pasan las cosas que pasan. Porque esto que vos decís, donde en una habitación hay dos, a veces son un adulto y un menor, y a veces es un abuelo con un nieto, y otras veces es el hermano mayor con el hermano menor. Evidentemente necesitas de alguna otra circunstancia que es poder preguntar y poder interrogar a la víctima si es que realmente pasó lo que pasó o están inventando algo, porque evidentemente la causa D'Artés me deja algo de ruido y creo que si se hace justicia, Brasil es un país que tarda, pero se hace justicia. Volviendo al tema de la ficha limpia, cuando lo condenan a Lula, el fiscal dice, tengo la certeza, pero no tengo la prueba. El fiscal Luciani dijo exactamente lo mismo. Tengo la certeza de que la señora Kirchner es la jefa de la asociación ilícita. ¿Y la prueba, flaco? ¿Y la prueba? Bueno, a Lula lo sacaron, al poder le sirvió sacarlo a Lula de circulación, bueno, veremos que da la elección, la que se va a hacer este año, pero evidentemente el tema de la ficha limpia me parece que para las democracias como la Argentina no es una buena solución. Coincido tanto, pero lo quería escuchar de vos y sin haberlo charlado antes fuera de cámara, porque además es como la pena de muerte. La pena de muerte puede solucionar o no, pero yo creo que en Argentina sería para despachar gente que molesta directamente. Sí. A ver, creo que
Si tenemos que hacer cumplir la pena de principio a fin, y creo que sí. Pero también creo que le tenemos que dar una posibilidad. Hay capas geológicas que alimentan el sistema penitenciario, abuelos, hijos, nietos, y hoy hablas con un pibe de 18 años, el padre estuvo preso y el abuelo estuvo preso. Entonces, creo que también le tenés que dar la posibilidad a aquel que se equivocó una vez, claro, de poder decir, bueno, me equivoqué, mire, sí, lo maté, bueno, me equivoqué, ¿qué quiere que haga? Me equivoqué. El típico ejemplo es el policía que repele una agresión y mata a una persona. Entonces, al tipo lo meten preso, un homicidio agravado por su condición de funcionario. Y vos decís, pero déjeme explicarle. Usted está sentado ahí fresquito con aire acondicionado y sabe que usted duerme porque yo me cago a balazo con esto. Entonces, es complicado poder explicar porque de última tal vez haya un exceso en la legítima defensa, pero en un homicidio. Pero si tenés uniforme, ya está. La acusación está completa. Tanta razón tenés, y vos que sos además mediático y frecuentador de medios, recordarás hace un día que a mí también me tocó salir en varios micrófonos y cámaras con el tirador anónimo que habían inventado, el Charles Bronson del conurbano, que no descarto que haya sido alguien con conocimientos que se dio cuenta... Sabe tirar. Se dio cuenta que entraba por la espalda y salía por adelante, dijo exceso en la legítima, acá voy hasta las manos, y se fue. Ahora, de todas maneras, ¿quién lo vio? Nadie lo vio. ¿Por qué tomó esa decisión? Porque no confía en la justicia, evidentemente. Y además, era lo que vos decías, un enfrentamiento no es ir al polígono a tirar un blanco que es una silueta que va y viene eléctricamente. En un enfrentamiento, en medio segundo lo tenés dado vuelta, tirado en el piso, levantándose, intentando apuntarte desde atrás, como se hacía en una época, tirar por la nuca. Entonces lo tenés en el piso de espaldas, te acercás y el tipo te tira por acá. Y es absolutamente dinámico. Ahora, si uno está con el tecito que le trae la secretaria y la balanza acá, es mucho más fácil, ¿no? Claro, en enfrentamiento podés matar o podés morir. Ahí es donde siempre digo, cada uno de los actos de mi día, las veces que me ha tocado que me hayan tirado un par de tiros, siempre le di gracias a Dios de que no hicieron blanco. Pero sin ninguna duda es que es solamente por voluntad de Dios, no por otra cosa. Pero podés matar o podés morir. Y en esa disputa vos estás defendiendo la vida de otras personas. Con lo cual, entonces después tenés toda la caterva de personajes, no, porque se excedió, porque es gatillo fácil. Flaco, sentate ahí, está ahí, enfrentate. Tenés 180 pulsaciones por minuto cuando estás mal alimentado, estás mal dormido, porque trabajas un montón de horas. Entonces a veces a los abogados cuando tenés que defenderse nos hace complicado explicar todo esto y que el juez fundamentalmente entienda, mira, usted está bárbaro, tiene sus zapatos tan bárbaros, señor, pero mire los zapatos que tiene el hombre. Camina para llevar un sueldo de mierda a la casa y tal vez en el revuelo de trabajar todos los días se tengan que enfrentar con un mugriento que lo termina matando y resulta que el malo termina siendo el bueno y el bueno termina siendo el malo. ¿Por qué en Estados Unidos la carrera policial tiene máximo 20 años? Porque el desgaste psicológico te calcina por dentro. El desgaste es terrible, a eso le tenés que sumar que tenés un ingreso de miércoles, como todo en la Argentina, que se gana una porquería. Está bien, yo siempre digo, hay que separar quién tiene necesidad de la vocación. La vocación es una cosa que la abrazás, ganes o no ganes plata, la abrazás igual. Y la necesidad es que si está bien, tengo sueldo, aguinaldo, vacación, obra social, un trabajo que me permite tener una tarjeta de crédito, tenés unos derechos que otros no tienen, pero tenés que ser policía y tenés que estar todos los días en la calle, que es complicado, no, complicadísimo, muy difícil. 24 horas en riesgo de muerte. A eso le sumás que estás siempre cuestionado por la sociedad, por una sociedad que es bastante inmoral, por cierto, porque resulta que el policía siempre tiene la culpa de todo, no sé de qué se trata, pero el policía siempre tiene la culpa de todo. Y vos ves a un señor que vos decís, flaco, ¿de qué trabajás vos que tenés semejante auto? Entonces tiene una moral muy laxa y el argentino tiene propensión a emitir juicios de valor que no siempre... Que vos decís, bueno, a ver, pregúntate por qué. Claro. Antes, es decir, yo veía un meme el otro día en una de las redes que tenía un camión que decía, no mires mis logros, mirá mis esfuerzos, ¿no? en el paragolpes trasero.
Era un camión atmosférico, en realidad era una broma, pero tenía un sustrato de verdad esto, porque es muy fácil. Vos ahora te subís a tu auto de alta gama, entonces, este es malandra. No, se rompe el tuje trabajando para poder tenerlo. Sí. Es fácil odiar, y vos sabés que la envidia es el sentimiento más común y menos reconocido por el ser humano. Pero porque, a ver, he tenido la inmensa fortuna de que me vaya bien con la abogacía, sí. Pero no es el ejemplo de todos, porque a todos no les va bien. Es muy complicado en un país que no tiene un destino económico como el nuestro, tener cierta evolución patrimonial trabajando de profesional. Conozco profesionales pobres, Sí. muchísimos, y vos cada uno de los días de tu vida tenés que trabajar, si no, no te alcanza la guita para pagar los gastos. Esto es lo que hace maravilloso el estudiar. El estudiar te da posibilidad de hacer otra cosa, pero tenés que trabajar y trabajar mucho. Entonces después tenés una evolución que la gente dice, claro, pero vos porque tenés auto caro, viajás, bueno, pero fíjate, tenía 25 y hacía esto. Tengo 62 y sigo caminando y me sigo levantando temprano. Ahí está. Y seguís pasillando. Y sigo pasillando, exactamente. Es abogado de trinchera. Esto es lo que te hace interesante desde el punto de vista del análisis periodístico, pero además comunicás perfecto, porque realmente sabes comunicar muy bien. Yo creo que te has ganado el espacio. Yo he sido testigo de cómo te has ganado el espacio mediático. Me conoces hace muchos años. Te conozco de muchos años, de chiquito, digamos, y vi cómo empezabas y cómo de a poco fuiste adquiriendo un lugar que muchos a veces querían y saltaban para agarrar el micrófono como si fuera una pelota de béisbol y no tenían suerte en algunos lugares. Y vos siempre mantuviste una línea muy particular, ¿no? No fuiste del batallón militante, digamos. Tenías tu personalidad, yo creo que tenía la mía también, lo cual nos hacía un poco rara avis. Hay una sola cosa que no tiene retorno y los dos la abrazamos como si fuera nuestra mejor novia, que es la verdad. Vos de la verdad tenés retorno siempre, lo que no tenés retorno es de la mentira. Y muchos, la enorme mayoría de nuestros colegas, por un minuto de televisión son capaces de vender a la madre. Son capaces de vender a la madre, cosa que jamás haría. Voy a tener que aplaudir porque es exactamente lo que yo pienso. Se enciende la luz roja y parece que entran en un estado de catalepsia, de zombie, y hablan, he visto estimados e inestimados colegas hablar de la muerte del turco sin tener ni la menor idea. Pocos días atrás, en algunos programas donde se analizan casos resonantes y demás. Pero me quedo con esto, del ridículo no se vuelve, de la mentira tampoco. Ayer el sábado en el gimnasio, una persona me dice, pero vos sos igual que en la tele. ¿Igual en qué? ¿Físicamente? No, te escucho hablar. Ah, pero porque soy yo. Sí, Además que explico televisivamente o en la radio, explico de manera rápida y didáctica cómo una persona le puede pegar 40 puñaladas a otra y vos no vomites cuando yo te lo cuento. Yo simplemente cuento qué pasó y fundamentalmente lo que trato de encontrar es una motivación. ¿Qué pasó? ¿Qué llevó al hombre? Que el hombre se volvió loco y le pegó 40 puñaladas a otro. Contarlo en idioma televisivo, ¿no? José Luis Ferrari, abogado penalista, brillante y fundamentalmente, como él lo ha dicho alguna vez de mí, buena persona. Esto hace que lo invitemos con cierta asiduidad, porque además es interesantísimo. Y estamos haciendo ese programa de mesa de café, ¿no? Sí. En donde hablamos de todo, pero tratamos de transmitir. Y con esto, amigos, no me queda más que despedirlos hasta nuestro próximo encuentro, agradeciéndoles la paciencia dispensada y diciéndoles, como siempre, hagamos entre todos que esto valga la pena. Buenas noches.